Vienes cargando mucho más de lo que reconoces. Culpas que no te corresponden. Responsabilidades ajenas y miedos que heredaste sin elegirlos. Tu cuerpo está agotado de sostener lo que no se dice. Porque cerrar el año no es cambiar de calendario, es cambiar de frecuencia. Es momento de cambiar tu frecuencia. No estás cansado por el año. Estás cansado por todo lo que todavía no soltaste. Por las conversaciones que nunca se cerraron del todo. Por las decisiones que sigues postergando. Por los vínculos que se sostienen más por costumbre que por verdad. Por las promesas que te hiciste y no cumpliste. Por las versiones tuyas que ya no existen, pero todavía pesan. El cuerpo no se agota solo por el tiempo. Se agota por la carga emocional que arrastra sin descanso. Y tú vienes cargando mucho más de lo que reconoces. Cargas culpas que ya no te corresponden. Cargas responsabilidades que no son tuyas. Cargas expectativas ajenas. Cargas decepciones viejas que siguen respirando en tus reacciones. Cargas miedos que heredaste sin elegirlos. Y todo eso se va acumulando en el campo interno. Aunque por fuera sigas funcionando. Porque puedes seguir trabajando. Puedes seguir cumpliendo. Puedes seguir sonriendo. Pero hay una parte tuya que ya está agotada de sostener lo que no se dice. Cerrar el año no es cambiar de calendario. Es cambiar de frecuencia. Es decidir conscientemente qué energía sigues cargando. Y cuál ya no te llevas al próximo ciclo. Porque todo lo que no se suelta, se vuelve peso. Y todo lo que se vuelve peso, termina condicionando tu futuro. No empiezas un año nuevo con energía nueva. Mientras sigas respirando desde los mismos nudos. El agotamiento que sientes no es solo físico. Es energético. Es la consecuencia de haber sostenido más de lo que tu alma podía seguir cargando sin romper algo adentro. Y tal vez no se rompió de golpe. Pero se fue resquebrajando en pequeños gestos. En las ganas que se te fueron. En la motivación que se apagó. En la ilusión que ya no se enciende como antes. En el cuerpo que ya no responde igual. No porque estés fallando. Sino porque estás saturado. La energía saturada no manifiesta. No fluye. No crea. Solo sobrevive. Y tú no viniste a esta vida solo a sobrevivir. Por eso ahora aparece esta sensación extraña de necesito soltar algo, pero no sé qué. Porque no todo lo que pesa es visible. Hay cargas que no tienen nombre. Pero el cuerpo las reconoce igual. El pasado no pesa por lo que fue. Pesa por lo que todavía sigue sosteniendo de él. Las culpas no pesan por lo ocurrido. Pasan por la forma en que sigues castigándote en silencio. Los vínculos no pesan por las personas. Pasan por los contratos energéticos que nunca se cerraron del todo. Los errores no pesan por haber pasado. Pasan porque sigues mirándote desde ese lugar. Y todo eso se vuelve una mochila invisible que llevas a cada inicio nuevo. Por eso los ciclos se repiten. Por eso cambian los escenarios, pero las emociones son las mismas. Por eso a veces logras cosas que querías. Y aún así no te sientes liviano. Porque no soltaste la energía anterior. Solo cambiaste de forma. Cerrar un ciclo no es borrar lo que pasó. Es liberar la energía que quedó atrapada ahí. Es permitir que aquello que ya cumplió su función regrese al lugar que le corresponde, el pasado. No como algo negado, sino como algo integrado. Pero integrar no es cargar. Integrar no es arrastrar. Integrar no es repetir. Integrar es honrar y soltar. Y eso es exactamente lo que ahora tu sistema está pidiendo.
No con palabras. Con síntomas. Cansancio sin explicación. Desmotivación. Irritabilidad. Falta de deseo. Sensación de estancamiento. Ganas de aislarte. Necesidad de silencio. No es que te estés apagando. Es que estás saturado de energía vieja. Y la energía vieja no se va sola. Se va cuando tú decides dejar de sostenerla. Este no es un audio para pensar positivo. Es un audio para limpiar de verdad. Para revisar qué estás cargando. ¿Por qué lo sigues cargando? ¿Y qué parte de ti tiene miedo de soltarlo? Porque soltar no solo libera. También asusta. Asusta quedarte sin la historia conocida. Asusta no tener a quien culpar. Asusta empezar a vivir sin la excusa del pasado. Pero también es la única manera real de empezar liviano. No liviano por fuera. Liviano por dentro. Y eso es lo único que realmente cambia tu frecuencia. Aquí no vamos a forzar nada. No vamos a negar lo que dolió. No vamos a tapar con afirmaciones lo que aún está abierto. Vamos a mirar con honestidad. Vamos a sentir lo que haya que sentir. Y vamos a soltar sin violencia interna. Porque no se limpia desde la exigencia. Se limpia desde la conciencia. Y este es el inicio de ese proceso. Capítulo 2. Antes de soltar, hay que ver con claridad qué es lo que sigues cargando. Porque nadie suelta lo que no reconoce. Y muchas de las cargas más pesadas no son objetos. Son emociones que se volvieron estructura interna. Son duelos que no terminaste de llorar. Son palabras que nunca dijiste. Son decisiones que tomaste desde el miedo y no desde la verdad. Son promesas que hiciste para sobrevivir, y te quedaste viviendo dentro de ellas. Hay vínculos que ya no están. Pero siguen viviendo en tu cuerpo como una tensión constante. Hay situaciones que terminaron hace años. Pero cada vez que algo parecido aparece, tu sistema reacciona como si todavía estuvieras allí. Eso es energía atrapada. No es recuerdo. No es memoria. Es presente no resuelto. Y todo lo no resuelto ocupa espacio. Ocupa espacio en tu pecho. Ocupa espacio en tu respiración. Ocupa espacio en tu manera de vincularte. Ocupa espacio en tu deseo. Por eso a veces sientes que ya no tienes lugar para nada nuevo. No porque tu vida esté llena de hechos, sino porque está llena de residuos emocionales. Cerrar el año es vaciar esos espacios. No para quedarte vacío, sino para que algo nuevo pueda entrar sin chocar contra lo viejo. Pero el primer gesto de limpieza no es espiritual. Es humano. Es decirte la verdad. ¿A quién sigues culpando en silencio? ¿A quién sigues esperando que cambie? ¿Dónde sigues sosteniendo una esperanza que ya sabes que no va a cumplirse? ¿En qué área de tu vida sigues intentando salvar algo que ya se soltó solo? A veces no soltamos porque todavía esperamos una reparación. Una disculpa. Un reconocimiento. Un final diferente. Y mientras esa expectativa sigue abierta, la energía no se va. Se queda en suspenso. Como si tu alma estuviera esperando una escena que ya no va a suceder. Y quedarse esperando es una forma de quedar atrapado. No por la otra persona. No por la situación. Por tu propia expectativa no resuelta. Soltar no es perdonar desde la mente. Es retirar la energía de esa espera. Es decirte por dentro. Esto no fue como yo quería. Y aún así, ya no voy a vivir girando alrededor de eso. Eso no siempre trae alivio inmediato. A veces trae tristeza. A veces trae enojo. A veces trae una sensación de vacío temporal.
Pero ese vacío es limpio. No está contaminado por la repetición. Hay emociones que no duelen por sí mismas. Duelen porque las resistimos. Cuando dejas de resistirte al duelo, el duelo empieza a terminar. Cuando dejas de resistirte a la decepción empieza a perder poder. Cuando dejas de resistirte al final, el final se vuelve transición. Pero eso solo ocurre cuando te permites sentir sin justificar, sin dramatizar. La limpieza real no sucede cuando dices ya está. Sucede cuando te permites sentir lo que todavía no estaba sentido. No hace falta revivirlo todo. Hace falta dejar de empujarlo hacia abajo. Hay una diferencia inmensa entre integrar y anestesiar. Anestesiar te permite funcionar. Integrar te permite vivir. Y ahora mismo, tu sistema no quiere seguir funcionando en modo automático. Quiere reorganizarse. Por eso a veces tu cuerpo pide descanso sin estar cansado físicamente. Por eso a veces no quieres hablar. Por eso a veces quieres estar solo sin saber para qué. No es aislamiento. Es depuración. Es tu campo interno diciendo: necesito espacio para soltar lo que ya no quiero cargar. Y ese proceso no siempre es cómodo. Porque soltar no siempre se siente como alivio al principio. A veces se siente como quedarte sin defensas. Como quedarte sin historia. Como quedarte sin excusa. Pero después de ese momento incómodo, aparece algo nuevo. Ligereza. No euforia. No felicidad forzada. Ligereza. Respiras un poco más hondo sin darte cuenta. Reaccionas un poco menos. Te tomas las cosas más lento. Dejas de explicar tanto. Y esa ligereza es la señal más clara de que la limpieza está ocurriendo de verdad. No la busques. Permite que aparezca sola. Aquí no estamos limpiando para manifestar cosas. Estamos limpiando para dejar de sabotearte con la energía del pasado. Y cuando el pasado deja de dirigir tu sistema nervioso, tu presente empieza a cambiar sin esfuerzo. No porque te lo propongas, sino porque ya no estás reaccionando desde heridas antiguas. Esto no es magia. Es coherencia energética. Y todo cambio real empieza aquí. Capítulo 3. Hay una parte tuya que ya no quiere intentar una vez más de la misma manera. No porque haya perdido la fe, sino porque ya entendió. Entendió que no se puede crear algo nuevo desde la misma identidad agotada. Entendió que no se puede abrir un ciclo distinto usando las mismas defensas. Entendió que no se puede manifestar liviano mientras sigues respirando desde el cansancio. Pero esa parte que entendió convive con otra que todavía tiene miedo. Porque soltar del todo no es solo dejar ir personas, situaciones o historias. Soltar del todo es perder una versión conocida de ti. Es dejar de ser el que aguanta. El que siempre puede. El que no molesta. El que se adapta. El que se queda aunque duela. Y esas identidades, aunque duelan, también dan pertenencia. Dan un lugar. Dan una forma de existir ante los demás. Por eso el miedo no siempre es a quedarte solo. A veces es miedo a no saber quién eres sin ese personaje. ¿Quién serías si ya no tuvieras que demostrar nada? ¿Quién serías si ya no tuvieras que sostener a todos? ¿Quién serías si ya no tuvieras que ganarte el amor con sacrificio? Esa pregunta desarma más que cualquier pérdida. Porque el ego sabe sufrir. Pero no sabe vivir sin los roles que lo definieron durante años. Y tú estás en ese punto exacto donde ya no encajas en tu antiguo papel. Pero todavía no terminas de reconocer al que viene. Eso genera una sensación interna muy particular. Como si estuvieras a punto de saltar. Pero todavía con los pies en el borde.
Hay días en los que sientes una claridad inmensa. Y otros en los que dudas de todo. Hay días en los que te sientes liviano. Y otros en los que te asusta el vacío. Eso no es retroceso. Es integración. La conciencia no crece en línea recta. Se expande en espiral. Y cada vuelta te devuelve a los mismos temas. Pero desde un nivel más profundo. Antes querías soltar desde la mente. Ahora tienes que soltar desde el cuerpo. Antes lo entendías. Ahora lo tienes que permitir. Y permitir no es controlar. Es aceptar que no todo se cierra con lógica. Que hay cierres que suceden cuando dejas de luchar internamente contra ellos. Hay cosas que no se sueltan porque sí. Se sueltan cuando te cansas de sostenerlas. Y ese cansancio del que hablamos no es físico. Es del alma. Es ese punto donde ya no puedes justificar más. Donde ya no te crees tus propias excusas. Donde ya no puedes mentirte con la misma facilidad. Y aunque eso asusta, también libera. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estás eligiendo desde el miedo a perder, sino desde el respeto a ti. Tal vez por fuera tu vida todavía no haya cambiado tanto. Tal vez sigas en los mismos lugares. Con algunas de las mismas personas. Con rutinas parecidas. Pero por dentro algo ya se movió de eje. Y cuando el eje se mueve, todo lo demás tarda. Pero se reacomoda. No subestimes este momento intermedio. No es confusión. Es transición. No es debilidad. Es desarme. No es estancamiento. Es reordenamiento interno. Y aunque no puedas verlo todavía con claridad, hay una versión de ti que ya está tomando forma. En el espacio que estás dejando libre. No la apures. No la fuerces. No la imites. Déjala nacer desde el silencio. Desde el límite que ahora sí sostienes. Desde el no que ya no te traiciona. Desde el cansancio que ahora escuchas en vez de tapar. Esa nueva versión no viene a pelear con nadie. No viene a demostrar. No viene a sacrificarse. Viene a habitar. Y eso, aunque parezca sencillo, es el acto más revolucionario que puedes hacer con tu energía. Capítulo 4. Cuando el eje interno se mueve, cambia tu relación con el tiempo. Antes vivías corriendo detrás de algo. De una meta. De una aprobación. De una versión futura donde por fin ibas a estar en paz. Y sin darte cuenta, ibas dejando partes tuyas regadas en el camino. Ahora ya no corres igual. No porque no te importe avanzar, sino porque entendiste que la prisa también era una forma de huir. Huir del silencio. Huir de lo que sentías. Huir de lo que no sabías cómo resolver. El tiempo deja de sentirse como enemigo cuando dejas de perseguirte a ti mismo. Empiezas a hacer las cosas con otra energía. No desde el tengo que, sino desde el ahora quiero. Y esa diferencia, aunque sutil, lo transforma todo. Porque cuando haces algo desde el tengo que, tu cuerpo se tensa. Tu respiración se acorta. Tu mente se llena de resistencia. Pero cuando haces algo desde el quiero, aunque sea difícil, hay una coherencia interna que te sostiene. Esa coherencia es la que ahora empieza a convertirse en tu nueva brújula. Ya no eliges solo por costumbre. Ya no te quedas solo por miedo. Ya no callas solo para evitar conflicto. Empiezas a habitar una postura más honesta con tu energía. Y eso trae consecuencias reales. Algunos vínculos se reordenan. Otros se caen solos. Algunos te sorprenden quedándose de una forma distinta. No porque tú exijas,
sino porque ya no estás disponible para sostener lo que te vacía. Antes negociabas tu paz. Ahora la cuidas. Antes te explicabas de más. Ahora te eliges incluso cuando no te entienden. Y eso, aunque te hace más libre, también te enfrenta a la soledad de un modo nuevo. No la soledad del abandono, sino la soledad de la coherencia. Esa soledad donde ya no te traicionas para pertenecer. Donde ya no te fragmentas para ser aceptado. Donde ya no te abandonas para que no te abandonen. Y sí, eso a veces duele. Porque en ese punto descubres cuántas veces antes estuviste acompañado. Pero no estuviste contigo. Descubres cuántas veces dijiste sí con el cuerpo diciendo no. Cuántas veces sonreíste con el alma cansada. Cuántas veces seguiste adelante sin estar realmente de acuerdo con tu vida. No para culparte, sino para liberarte de repetirlo. El cierre de un ciclo no siempre viene con fuegos artificiales internos. A veces viene con una calma extraña. Con una quietud que al principio parece vacío. Pero ese vacío no es ausencia. Es espacio. Espacio para que una nueva relación con tu energía se establezca. Espacio para que tu deseo vuelva a surgir sin estar contaminado por la urgencia. Espacio para que tus decisiones no estén tomadas desde la herida, sino desde la presencia. No estás perdiendo intensidad. Estás perdiendo ruido. No estás apagándote. Estás saliendo del modo supervivencia. Y cuando sales del modo supervivencia, ya no necesitas luchar para existir. Empiezas a vivir desde otro lugar interno. Más simple. Más claro. Más verdadero. Tal vez ahora no tengas todas las respuestas. Tal vez no sepas todavía exactamente hacia dónde vas. Pero hay algo que ya sabes con certeza. No quieres volver a donde estabas. Y esa certeza, aunque todavía no tenga forma de plan, ya es una nueva dirección vibracional. Capítulo 5. Cuando el ruido interno baja, el deseo vuelve a hablar. Pero no lo hace como antes. Ya no grita. No exige. No compite. No se desespera. Es un deseo más silencioso. Y por eso mismo, más verdadero. No nace de la carencia. No nace de la comparación. No nace del miedo a quedarte atrás. Nace del cuerpo cuando por fin puede respirar sin presión. Ese deseo ya no quiere salvarte. Ya no quiere tapar heridas. Ya no quiere demostrar valor. Solo quiere expandirse con coherencia. Y eso cambia por completo la forma en que empiezas a crear tu vida. Antes querías resultados rápidos. Ahora quieres procesos reales. Antes querías pruebas externas. Ahora te importa más la alineación interna. Antes querías lograr. Ahora quieres habitar lo que haces. Y puede que todavía te sorprenda esta versión tuya más calma. Más selectiva. Más enfocada. Porque no es una calma pasiva. Es una calma con raíz. Es la calma del que ya no corre por miedo. Ni lucha por necesidad. Ni se fuerza por inseguridad. Creas desde otro pulso. Tus ideas ya no nacen desde la urgencia de cambiar tu vida. Nacen desde el permiso de expresarte. Tus decisiones ya no buscan huir de algo. Buscan acercarte a ti. Y eso se nota incluso en los pequeños gestos. En cómo dices que no. En cómo eliges con quién estar. En cómo administras tu energía. En cómo respetas tu ritmo. Ya no te entusiasma todo. Pero lo que sí te enciende, lo hace de verdad. Eso es deseo limpio. No está inflado. No está contaminado por el ego. No está cargado de promesas irreales.
Es un deseo que no necesita presión para sostenerse. Y desde ese lugar, empiezas a crear sin ansiedad. No porque ya tengas todo resuelto, sino porque ya no te estás creando desde el vacío. Empiezas a sentir que lo que haces te representa. Que tus pasos, aunque pequeños, van en la misma dirección que tu energía. Y eso trae una nueva forma de confianza. No la confianza excitada. No la confianza de todo va a salir perfecto. Sino una confianza más madura. Lo que haga desde aquí, aunque cueste, no me va a traicionar. Y esa es la base real de cualquier manifestación sostenible. Porque ya no estás pidiendo desde la herida. Estás sembrando desde la coherencia. No estás declarando desde la falta. Estás construyendo desde el alineamiento. Y cuando eso ocurre, la vida no siempre se vuelve fácil, pero se vuelve significativa. Dejas de sentir que luchas contra el mundo. Empiezas a sentir que dialogas con él. No como control. No como magia superficial. Sino como una relación viva entre tu intención y tu presencia. Ya no quieres forzar el futuro. Quieres estar entero en el presente. Y desde esa entereza, lo nuevo empieza a encontrar su forma. Sin empujones. Sin máscaras. Sin traiciones internas. Capítulo 6. Hay un momento en todo cierre verdadero donde ya no estás soltando con esfuerzo. Simplemente ya no te estás aferrando. No hay drama. No hay discursos internos. No hay peleas hacia adentro. Solo una comprensión silenciosa. Esto ya cumplió su función. Y cuando algo cumple su función, no necesita ser arrastrado al siguiente ciclo. El problema es que a veces quieres llevarte al año nuevo. Las mismas preguntas. Las mismas heridas. Las mismas versiones tuyas que nacieron para sobrevivir, no para expandirse. Pero el nuevo ciclo no recibe paquetes cerrados. Recibe energía disponible. Y la energía disponible solo aparece cuando dejas de ocuparla en sostener lo viejo. No se trata de olvidar. Se trata de no seguir usando tu presente como escenario de conflictos pasados. El cierre vibracional no es un evento. Es una postura. Es como te paras frente a lo que fue. Sin negarlo. Sin romantizarlo. Sin quedarte a vivir ahí. Es agradecer sin apegarte. Es honrar sin cargar. Es recordar sin volver. Cuando haces eso, algo muy profundo se reordena en tu sistema. Dejas de vivir esperando que el pasado te devuelva algo. Y empiezas a vivir disponible para lo que todavía no conoces. Y eso cambia tu frecuencia más de lo que imaginas. No por pensamiento positivo. No por decretos. Por espacio interno. Lo nuevo no entra donde hay saturación. Entra donde hay permiso. Y ahora mismo tu energía está pidiendo permiso para una forma distinta de existir. Tal vez más simple. Tal vez más honesta. Tal vez más lenta. Tal vez más auténtica. No lo sabes todavía con claridad. Pero si sabes algo con total certeza. No quieres repetir. No quieres volver a comenzar desde el mismo cansancio. No quieres volver a amar desde el mismo miedo. No quieres volver a construirte desde la misma autoexigencia. Eso ya es un cierre en sí mismo. Porque cuando decides no repetir, el ciclo viejo pierde dominio sobre tu campo. No sabes exactamente qué viene. Pero sabes desde dónde ya no. Y ese ya no es el acto más poderoso de fin de año. No es una negación. Es una liberación. No es rechazo. Es actualización de conciencia. No te estás despidiendo solo de un calendario. Te estás despidiendo de una frecuencia que ya no te representa.
Y eso puede sentirse extraño. Porque lo desconocido siempre da una mezcla de respeto y vértigo. Pero el vértigo no siempre anuncia caída. A veces anuncia expansión. Cuando no cargas con lo viejo, tu sistema se vuelve más liviano para recibir. Cuando no repites desde el automático, tu energía se vuelve más creativa. Cuando no te traicionas para encajar, tu vida empieza a responderte con más coherencia. No como premio, como reflejo. Ahora entras al nuevo ciclo sin prometerte cosas imposibles. Sin exigirte cambios gigantes. Sin imponerte versiones que todavía no están listas. Entras con algo mucho más valioso. Presencia. Y desde la presencia, cualquier intención se vuelve fértil. No porque controles el resultado, sino porque estás entero en el acto de vivir. Y eso es empezar bien. No perfecto. No ideal. Bien. Desde un lugar más tuyo. Más limpio. Más consciente. Y desde ahí, todo lo que venga, ya no nace de la huida, sino de la elección. Capítulo 7. Hay una soledad que no tiene nada que ver con estar solo. Es una soledad nueva. No duele como antes. No arde. No aprieta. Es una soledad consciente. Aparece cuando ya no estás dispuesto a traicionarte para no sentirte aparte. Cuando prefieres un silencio honesto a una compañía donde tienes que achicarte. Cuando ya no negocias tu verdad por pertenecer. Y al principio desconcierta. Porque vienes de una vida donde estar con otros era, muchas veces, una forma de no estar contigo. De tapar el vacío. De distraer la incomodidad. De anestesiar preguntas que no querías hacerte. Ahora no. Ahora te quedas contigo cuando algo se mueve. Te quedas contigo cuando duele. Te quedas contigo cuando no sabes. Y eso es un acto de madurez energética que muy pocos se atreven a sostener. La soledad consciente no es castigo. Es depuración. Es elegir no llenarte con ruido cuando el sistema te pide silencio. Es elegir no correr hacia afuera cuando algo adentro quiere ser escuchado. Es elegir no volverte a usar como moneda de intercambio emocional. Pero no te voy a mentir. Hay días donde pesa. Porque cuando dejas de repetir viejas dinámicas, al principio el mundo queda más chico. Menos mensajes. Menos estímulos. Menos excusas para distraerte. Y ahí te encuentras de frente con algo que antes evitabas. Tu propio campo interno sin interferencias. Te das cuenta de cuántas veces buscabas afuera lo que todavía no habías aprendido a sostener dentro. Te das cuenta de cuántas veces te adaptabas solo para no quedarte a solas con tus decisiones. Te das cuenta de cuántas veces te quedabas donde ya no vibrabas, solo por no atravesar este umbral. Pero este umbral no es pérdida. Es transición de dependencia a soberanía. Es dejar de necesitar que alguien te confirme lo que tú ya sabes. Es dejar de buscar espejos donde solo hay proyecciones. Es empezar a habitar tu energía sin pedir permiso. Y ahí ocurre algo muy fino. Empiezas a escuchar tu verdadera voz. No la que opina. No la que se defiende. No la que reacciona. La que sabe. Esa voz no grita. No discute. No se impone. Se manifiesta como una certeza callada que no necesita testigos. Y cuando empiezas a reconocerte desde ahí, ya no extrañas igual. Extrañas menos personas. Pero extrañas más la verdad cuando no la sigues. Se invierte el eje del apego. Antes te dolía perder vínculos. Ahora te duele perderte a ti. Antes tolerabas lo que no era sano por no quedarte solo.
Ahora prefieres la soledad a la incoherencia. Y eso, aunque te vuelva más selectivo, también te vuelve más liviano. Porque el verdadero peso no era estar solo. Era estar donde ya no eras tú. Hay un tipo de paz que solo aparece cuando te dejas de mentir para sostener escenarios. Una calma que no depende de que haya gente alrededor. Una estabilidad que no se derrumba cuando alguien se va. Eso es desapego real. No es indiferencia. No es frialdad. No es cerrar el corazón. Es amor sin dejarse a un lado. Es poder amar sin desaparecerte. Es poder vincularte sin diluirte. Es poder estar sin perderte. Y desde ahí, la soledad ya no es amenaza. Es territorio propio. Un lugar interno donde nadie entra si no vibra con tu verdad. Un espacio donde ya no te fragmentas para ser aceptado. Un centro desde el cual puedes elegir sin miedo. Este es uno de los tramos más silenciosos del proceso. Y también uno de los más poderosos. Porque todo lo que viene después solo puede construirse desde aquí. Capítulo 8. Llega un punto donde ya no basta con comprender. Comprender explica. Pero no siempre transforma. Puedes entender por qué repites. Y aún así seguir repitiendo. Puedes ver tus patrones con claridad. Y aún así seguir eligiéndolos. Porque los patrones no viven solo en la mente. Viven en el cuerpo. En la emoción automática. En la forma en que reaccionas antes de pensar. Por eso este tramo no es de entendimiento. Es de ruptura. No una ruptura violenta. Una ruptura consciente. Ruptura con el modo en que te hablas cuando fallas. Ruptura con la forma en que te minimizas para no incomodar. Ruptura con la costumbre de justificar lo que te duele. Ruptura con la inercia de seguir donde ya sabes que no es. El patrón no se rompe cuando lo criticas. Se rompe cuando no lo obedeces. Y no obedecer un patrón se siente raro al principio. Inseguro. Antinatural. Porque durante años ese patrón fue tu normalidad. Tal vez el patrón era aguantar. Tal vez era escapar. Tal vez era controlar. Tal vez era postergarte. Tal vez era salvar a todos menos a ti. Y ahora, por primera vez, te estás quedando quieto frente al impulso de repetir. Eso produce una fricción interna muy intensa. Porque el patrón quiere sobrevivir. Y lo hace a través del miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder. Miedo a quedarte sin referencias. Miedo a ser juzgado. Miedo a no saber quién eres sin esa estructura. Pero ese miedo no es una señal de retroceso. Es la señal exacta de que estás saliendo del circuito viejo. Si todo estuviera igual, no habría miedo. Estarías en piloto automático. Y tú ya no estás en piloto automático. Estás presente en el momento donde tu decisión corta un ciclo. No lo cortas con violencia. Lo cortas con conciencia. Dices no sin explicar de más. Te vas sin armar escenas. Te eliges sin declarar guerras. Y esa sobriedad es un acto de poder inmenso. Porque el patrón se alimenta del drama. Del conflicto. De la reacción exagerada. Pero tú ahora lo desarmas con algo mucho más fuerte. Claridad. Claridad para no volver donde ya no vibras. Claridad para no aceptar migajas emocionales. Claridad para no traicionarte en nombre del así soy. ¿Por qué no? No eres así. Has sido así. Y eso ya no te define. Romper un patrón no significa no volver a sentir nunca lo mismo. Significa no volver a organizar tu vida alrededor de lo mismo. Significa que cuando aparezca el viejo impulso,
Tú ya no te identificas con él. Lo ves pasar. Lo sientes. Y eliges distinto. Eso es soberanía. No controlarte. Elegirte. Y aquí ocurre algo muy sutil pero determinante. Empieza a dolerte menos el pasado. Y a pesarte más repetirte. Antes te dolía lo que te hicieron. Ahora te incomoda lo que tú sigues permitiendo. Antes te aferrabas al recuerdo. Ahora te incomoda el bucle. Ese cambio es brutal. Porque te devuelve el poder sin promesas heroicas. Sin discursos. Sin fantasías. Te lo devuelve en forma de responsabilidad. No culpa. Responsabilidad. La responsabilidad de elegir distinto aún con miedo. Aún sin tener todas las garantías. Aún sin aplausos. Y cuando eliges distinto varias veces seguidas, algo se empieza a reescribir en tu sistema. Ya no reaccionas igual. Ya no te enganchas igual. Ya no te explicas igual. No porque seas más fuerte, sino porque ya no vibras en el mismo plano. El patrón viejo empieza a quedarse sin energía. No porque lo luches, sino porque tú ya no lo alimentas. Y eso es la ruptura real. No el rechazo. No la negación. No la pelea. La no participación. Y cuando dejas de participar en el juego viejo, el juego se cae solo. Capítulo 9. Cuando un patrón se debilita, queda un espacio. Y ese espacio no se llena solo con buenas intenciones. Se llena con una nueva programación interna. No como un lavado de cerebro, sino como una reeducación de tu energía. Porque durante años tu sistema aprendió a reaccionar de cierta manera para sobrevivir. A pensar de cierta manera para protegerse. A elegir desde ciertas emociones para no sentir otras. Y ahora ese sistema ya no sirve para la vida que estás empezando a habitar. Pero no se cambia a la fuerza. Se cambia por repetición consciente. Por elección sostenida. Por microdecisiones alineadas en el tiempo. La reprogramación real no ocurre cuando decretas una frase bonita. O cuando te prometes a partir de ahora todo va a ser distinto. Ocurre cuando, en el momento exacto donde antes te traicionabas. He ahí. Eliges no hacerlo. Aunque nadie aplauda. Aunque nadie lo sepa. Aunque no tengas la seguridad de estar haciendo lo correcto. Ahí se reescribe el código. Cuando dices no sin culpa. Cuando te vas sin huir. Cuando te quedas sin resignarte. Cuando hablas sin atacarte. Cuando callas sin negarte. La mente tarda en entender. Pero el cuerpo aprende rápido. Y el cuerpo es quien ejecuta. Por eso las primeras semanas de un nuevo ciclo son tan sensibles. Porque tu sistema va a intentar llevarte de vuelta a lo conocido. No por maldad. Por seguridad. El viejo patrón era predecible. El nuevo todavía no. El viejo dolía. Pero sabías cómo dolía. El nuevo tiene incertidumbre. Y la incertidumbre asusta más que el dolor conocido. Por eso vas a notar pequeñas alertas internas. Dudas que aparecen sin motivo claro. Cansancio mental. Ganas de volver a lo fácil. Impulsos de sabotear lo que recién empieza. No porque estés yendo mal, sino porque estás yendo distinto. Y aquí viene una verdad muy limpia. No todo lo nuevo se siente expansivo al principio. A veces se siente incómodo. A veces se siente frágil. A veces se siente sin forma. Porque ya no tienes el molde viejo. Pero todavía no se endureció el nuevo. Estás en zona de siembra. Y la siembra no es vistosa. No es ruidosa. No es épica.
Es silenciosa, oscura, constante. Nadie aplaude una semilla bajo tierra. Pero ahí sucede todo. Ahora estás sembrando una nueva forma de hablarte. Una nueva forma de decidir. Una nueva forma de vincularte. Una nueva forma de habitar tus límites. Una nueva forma de interpretar tus emociones. Y eso, a nivel energético, es una recalibración profunda. No estás empezando de cero. Estás empezando desde un nivel de conciencia que antes no tenías. Por eso este nuevo ciclo no necesita promesas grandilocuentes. Necesita coherencia pequeña. Dormir mejor donde puedas. Decir menos sí desde la obligación. Mover el cuerpo con presencia. Comer con menos castigo. Hablarte con menos violencia. Respetarte incluso cuando fallas. Ahí se programa lo nuevo. No en los discursos inspiradores. En los actos mínimos sostenidos. Y algo muy importante. No te exijas ser impecable en esta etapa. La reprogramación no es perfección. Es identidad en construcción. Vas a tener días claros. Y días confusos. Vas a elegir distinto muchas veces. Y algunas vas a volver a reaccionar como antes. Eso no borra el proceso. Lo humaniza. El verdadero cambio no se mide por cuántas veces caes. Se mide por desde donde te levantas. Antes te levantabas desde la culpa. Ahora empiezas a levantarte desde la conciencia. Antes te castigabas por no poder sostener el esfuerzo. Ahora empiezas a ajustarte sin destruirte. Y ahí empieza a nacer una forma de poder mucho más estable. No la del control. No la del dominio. La del enraizamiento. Ya no estás intentando ser alguien nuevo por rechazo a quien fuiste. Estás permitiendo que emerja lo que quedó enterrado bajo los mecanismos de defensa. No te estás inventando. Te estás recordando. Y ese recuerdo no es mental. Es vibracional. Se siente como una estabilidad nueva en el pecho. Como una respiración que baja más hondo. Como una elección que no necesita justificación. Así se reprograma un ciclo. No por deseo. Por presencia sostenida. Capítulo 10. Y ahora, sin rituales forzados. Sin promesas grandiosas. Sin necesidad de convertir este momento en un espectáculo interno. Llegas al punto más simple y más profundo de todo el proceso. Estás aquí. No en el pasado que ya soltaste. No en el futuro que todavía no existe. Aquí. Con todo lo que comprendiste. Con todo lo que dolió. Con todo lo que se cayó. Con todo lo que ya no eres. Y con lo que empieza a latir sin nombre. Eso es cerrar un ciclo de verdad. No cuando cambias de fecha. Sino cuando cambias de frecuencia. Cuando lo que antes te dominaba, ya no te gobierna. Cuando lo que antes te explicaba, ya no te justifica. Cuando lo que antes te definía, ya no te encierra. No porque lo niegues, sino porque lo integraste. Integrar no es quedarse a vivir en la herida. Es permitir que deje de ser centro. Y ahora el centro eres tú. No el ideal. No el iluminado. No el perfecto. El tú real. El que siente. El que duda. El que a veces se equivoca. El que a veces se cansa. El que a veces no sabe. Pero ya no se abandona. Eso es el verdadero sello vibracional de un nuevo año. No prometer que no vas a caer. Sino decidir que no vas a desaparecer cuando caigas. No declararte invencible. Sino habitable. No exigirte luz constante. Sino presencia honesta. No convertirte en alguien distinto.
sino vivir sin traicionarte. Ahora el tiempo vuelve a comenzar. Pero tú no empiezas desde cero. Empiezas desde un lugar donde ya no necesitas demostrar tu valor. Donde ya no compites con versiones ajenas. Donde ya no te castigas por sentir. Donde ya no te escondes en el personaje que creaste para sobrevivir. Empiezas desde un lugar más desnudo. Más silencioso. Más verdadero. Y eso, aunque no parezca épico, es el punto de creación más poderoso que existe. Porque todo lo que nazca desde aquí no va a ser una huida. Va a ser una elección. No una reacción. Una decisión. No una promesa vacía. Un gesto encarnado. Tal vez el nuevo año no te traiga respuestas inmediatas. Tal vez no te muestre el camino completo. Tal vez no te dé garantías. Pero te da algo mucho más importante. La capacidad de estar contigo sin escaparte. Y desde ahí, la vida empieza a responder distinto. No siempre más fácil. Pero sí más contigo adentro. Ahora puedes avanzar sin llevarte al año nuevo. Las culpas viejas. Las identidades gastadas. Los miedos heredados. Las promesas que nunca fueron tuyas. No porque borraste el pasado, sino porque dejaste de vivir desde él. Este es tu verdadero inicio. No el que anuncias. El que sostienes. No el que gritas. El que encarnas. No el que imaginas. El que eliges incluso cuando nadie mira. Y eso es empezar bien. No perfecto. No resuelto. No terminado. Vivo. Presente. Tuyo. Y antes de irte, quiero proponerte algo simple, pero poderoso. Si este mensaje tocó algo en ti, si sentiste que una parte tuya se acomodó distinto, si este cierre de ciclo ya empezó a moverse dentro de tu energía, escribe en los comentarios esta frase. Elijo empezar distinto. No para demostrar nada, sino para marcar un cambio interno real. Porque cuando eliges distinto desde la conciencia, toda tu energía empieza a ordenarse alrededor de esa decisión. Y si este espacio resuena contigo, quédate. Aquí seguimos caminando despiertos.